Buenas noches, gente. Gracias por estar de nuevo en mi canal. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar el referente número uno de lo que es investigación de mutilación de ganado. Estamos acá con Daniel Ubaldo Padilla y mi equipo de investigación, Luciano Gagliano y Gustavo Beverdi, ambos químicos. Así que bueno, es importante saber cavar información sobre lo que ha hecho Daniel en todos estos años, básicamente en lo que es acá en Argentina y la comunidad ufológica investigadora, que creo que cuando se habla de Daniel Padilla automáticamente se asocia a mutilación de ganado. Pero antes de empezar, te voy a hacer una pregunta básica. ¿Qué es la mutilación de ganado? Bueno, importante la pregunta, ¿no? Bueno, la mutilación de ganado digamos, básicamente en una raza determinada de animales se encuentran con aquellos que nunca han visto una muerte de esa manera, se encuentran muerto el animal con partes que le faltan de cuerpo y no solamente, no es cualquier parte la que le falta, sino que está identificado con los sentidos y digamos, lo que es la morfología del animal en lugares que llaman la atención, justamente las partes sexuales, los ojos, la lengua, los oídos, eso en primera instancia, ¿no? Ok. Es el impacto en realidad que causa a la persona que, sobre todo la gente de campo, que le causa a primera vista, porque nunca vieron una muerte de esa característica, ¿no? Faltándole partes al animal. Ujú. Y antes del 2002, antes de esa manada de mutilaciones que hubo, básicamente, ¿ya se sabía de la existencia en Argentina de este tipo de fenómeno? Sí, yo en lo particular, sí, siempre tuve esa inquietud sobre el tema, porque por allá a mediados de los 90, principios de los 90, diría yo, todo aquello que teníamos la literatura de revista y demás, generalmente, yo digo, avasallado un poco por la literatura española, que era la que más divulgaba con diversas revistas más allá y otras más, pero destaco la más allá porque era la más, digo, fiel en cuanto a la información, ¿no es cierto? Y reflejaba muchas cuestiones sobre la mutilación en Estados Unidos y el chupacabra en Centroamérica que se daba en esos entonces, que son dos cuestiones distintas que, bueno, seguramente por ahí me van a preguntar. Eh, entonces, sí, nosotros estábamos anoticiados, los que estábamos en la comunidad ufológica, en la investigación del OVNI, estábamos porque siempre se vinculó al fenómeno OVNI con las mutilaciones por una, diría, por un criterio de que se asemejaban demasiado el comportamiento del fenómeno escurridizo, ¿no? Y quién mutila el atacante de estos animales que encontraban muertos. Ujú. Este, y nosotros también, como grupo, por allá por principios de los 2000, fundamos un grupo Colomni y tuvimos testimonios de casos de mutilación aquí cerca en Entre Ríos, cerca del Palmar de Colón. Ah, sí, conozco. Eh, bueno, había una estancia ahí en la cual el abuelo de uno de los conocidos del grupo relató que habían aparecido muchos animales mutilados, alrededor de 20 animales mutilados en ese campo, ¿20? eh, y, ellos, ¿20? y el tipo recuerda que vinieron personas con mameluco blanco, dice, algunas tenían unas camperas que decían que tenía como la insignia de un cohete, ¿no es cierto? Y hablaban en inglés. Eso nos llamó muchísimo la atención porque esto data de los años 70, por decirte, ¿no? Ujú. De los años 70, o sea, casualmente, digamos, más o menos coincidente con la oleada mutilatoria en Estados Unidos. Ajá. Eh, Y Daniel, nosotros, esta gente que está así tipo de la NASA, ¿quién los llamó? ¿Aparecieron de la nada? no sabemos porque en realidad el abuelo era, digamos, trabajaba como ahí, como vaquiano en el campo, o sea, estaba en el casco de la estancia
de los San Valientes, que es una estancia ahí, estancia de los Monigotes. Y él laburó toda su vida de campechano ahí, digamos, por conocimiento de los animales, más él dice que nunca vio algo igual y que por contacto con el dueño seguramente cayó esta gente que no sabían de dónde venían porque no le daban información los dueños del campo, que a él le había sorprendido mucho porque hablaban en inglés y tenía esa descripción, digamos, de la indumentaria, ¿no? Con unas camperas verdosas, grises, decía así, con una insignia de un cohete, decía, en la parte del brazo y en el frente de las camperas que tenían o la indumentaria que llevaban. Y otros tenían un mameluco blanco, decía. Ah, bueno. ¿Y tuviste algún antecedente, algún tipo de relato con actividad humana después de la mutilación de ganado, con gente de afuera? No, es el único caso que me llamó la atención. Nos llamó la atención en ese momento cuando estaba investigamos Claro. OVNI en ese momento, principio en el 2001 fue eso, que accedimos a este relato con Sergio Amarillo, que es un integrante en ese momento integrante del grupo Colomni, por referencia lo hicimos partícipe porque él se anotició que estábamos formando este grupo y quiso participar, se comunicó con nosotros, digo nosotros porque en ese momento estaba un amigo, Julio de Geneve, que es de acá de la localidad de Colón, y bueno, se contactó y quería participar del grupo. Después participó en programa radio también y después fue parte del grupo FUOA que fundé por allá por el año 2009, 2010, o un nuevo grupo, Fenómenos Universales de Opinión y Análisis Colón, que él fue partícipe activo y hoy él tiene, digamos, el resguardo, digamos, del grupo porque él sigue activo con este grupo, ¿no? Está viviendo Concepción de Uruguay ahora y un poco en San José, repartido por unas cuestiones personales comerciales, ¿no? Ok. Pero ese queda el fin. Hago una preguntita, después los muchachos van a seguir. ¿Por qué cierta raza de vacunos? Eh, yo, mi opinión, siempre hablo de mi opinión, mi opinión porque yo tengo una característica, digamos, en mi criterio de por qué mutilan y por qué sigo determinada línea. Yo creo porque es el animal más cercano de consumo humano, es esto. Y todos los animales silvestres que han atacado también son de consumo humano, pero son en porcentaje o en estadística son los menos, ¿no es cierto? Ujú. La mayoría son bovinos los que se mutilan, ¿no? Entonces, y otra de las características que es mutilan en el llano, la mayoría mutilan en el llano, no mutilan demasiado las montañas, pero sí hay casos que ha mutilado, por ejemplo, en un caso que he investigado en La Rioja, en la Sierra de Olta, ahí he encontrado 3 animales mutilados, por allá en el 2007, siguiendo la oleada mutilatoria que hubo en Entre Ríos, después segunda oleada mutilatoria de muchos animales, me llevó a La Rioja a estar allá y allá en las Sierras de Olta eh, se pudo verificar la mutilación de animales también bovinos, ¿no? ¿Y vos por qué asociás, perdón, por qué asociás mutilación con las vacas atacadas? ¿Por qué el concepto de atacar? Porque para mí claramente es un ataque abominable que está contratado, o sea, cualquiera que puede por ahí tener un sentido común o la observación en el lugar, hay un desprecio total por la vida, o sea, dejar una vida tendida con parte, sacarle parte y dejarla diseminada por el campo con aparentemente ningún sentido, porque, o sea, le buscamos la vuelta, le estamos buscando siempre la vuelta, pero hay una realidad que muy poco conocen, pero sin embargo yo la estoy repitiendo desde el año 2003. Yo empecé a investigar en el 2002 y en el 2003 nos empezamos a dar cuenta que había una reiteración en las mutilaciones, o reincidencia, le digo yo, en la mutilación. O sea, cuando se ataca al animal, en las noches sucesivas de ese ataque siguen viniendo a mutilar, o sea, mutilan sobre la carroña, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero llamativamente, eh,
los tejidos del animal se conservan en muy buen estado. Entonces es una particularidad también esta, ¿no? Hay una incidencia que, bueno, están los muchachos químicos que también en su momento, cuando teníamos que hacer análisis, que yo le preguntaba a Ricardo Piccinelli, como para hacer análisis, y me decía, pero ¿qué buscamos? Me decía, ¿qué es lo que buscamos? Porque no teníamos ni idea qué buscar sobre el cuerpo del animal. Si bien esta información del oxindol, que muy bien habla Pariani en su entrevista, para mí realmente es levantar el telón de un rumor que había, que yo mi única información, yo recuerdo muy bien porque recuerdo anteriormente a que comiencen las mutilaciones, había leído una revista, una vieja revista, creo que era de una tirada española, me parece que era, que hablaba sobre la mutilación y que habían dos cosas, decían, que habían encontrado oxindol en varias mutilaciones, y la otra era que habían encontrado Clostridium. Eran dos cuestiones que para mí me hacían mucho ruido en la cabeza, y el Oxindol, yo no tuve, si bien tuvimos posibilidad de hacer un par y acceder a otro par de análisis, no se registró esto en los análisis que hicimos, ¿no? Pero era algo inquietante porque yo recuerdo que un investigador de La Pampa me dijo que se había constatado eh, formaldehído, que no sé si me corrigen acá los químicos, formaldehído, algo así es la denominación. Me había dicho que habían encontrado, pero nadie me mostró un análisis a mí de ese tema, ¿no es cierto? Como para tener la certeza de decirle a la persona que me acompaña, que es el profesional, decirle, vamos a hacer un análisis sobre esto. Claro. Entonces, yo podía tener la certeza de que realmente se pueda buscar algo, porque teníamos una referencia cierta de esto. Bueno, después escuché a otros investigadores como Simondini, en su momento, que había hablado y me lo dijo en alguna oportunidad personalmente, me dijo que se había encontrado Sindol, pero ¿y dónde están los análisis? O sea, nadie tenía, o sea, hay una cuestión que nosotros cuando en general, digo, los profesionales y los que nos interesamos por el tema de las mutilaciones, habíamos leído una literatura anterior y generalmente yo la llamaba de manual, ¿no? O sea, lo que pasó en Estados Unidos, que era la única referencia que se tenía, nosotros recurríamos a ese antecedente, ¿no es cierto? Así recurrían también los profesionales. Claro. Entonces, por ahí, un caso como el caso de Pariani, seguramente habrá leído que se había encontrado siendo esto, entonces supo dónde buscar y cómo buscarlo en su momento, porque tenía todos los accesos para hacerlo. Exacto. Yo había leído sobre el Oxindol, pero, o sea, no se me ocurrió en su momento decirle, busquemos esto, ¿no es cierto? Porque yo no sabía qué era el Oxindol, si era, digamos, una marca o era un componente químico realmente que se llamaba así. Sabía que era un sedante, pero no sabía cuál era el reactivo para buscarlo o cómo se buscaría eso. Entonces, al ser un neófito total en ese sentido, no podía asesorarlo demasiado al veterinario, por allá por el 2002, ¿no es cierto? Claro. Que fue la plena y bueno, y después, en general, me aboqué, digamos, a recabar todos los datos que había en torno a la mutilación, establecer un protocolo determinado para acceder a las mutilaciones, y bueno, eso ayudó muchísimo, digamos, un poco asesorado por los profesionales que por ahí me dieron una mano en su primera instancia, ¿no? Gustavo, Luciano. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es interesante. Hay un par de temas que estaría bueno que se pueda abordar, más allá del tema de la aparición del oxindol y de las formas que aparecen las vacas. Bueno, la oleada famosa del año 2002. En una charla anterior que tuvimos en una radio, me llamó mucho la atención, y estaría bueno que lo comente Daniel,
la perspectiva de seguimiento, ¿sí?, que puede llegar a haber en los bovinos, en determinada raza. Justamente por el tema de lo que pudiste recabar en La Rioja, que fueron sobre... Me gustaría que lo detalles eso, y después seguimos con el tema químico y las cosas que se han encontrado en algunas mutilaciones, ¿no? Bueno, como lo contaba en una oportunidad, e incluso me lo han preguntado si había una selección sobre qué animal mutilar o demás. Uno cuando recaba datos en torno a las mutilaciones, siempre está la expectativa de que surja algo nuevo, y es así, siempre surge algo nuevo. En ese momento, en el año 2007, que se consideraba la segunda oleada mutilatoria, nos llamaron de La Rioja, un periodista de una radio en ese momento, porque habían aparecido animales mutilados en la zona de Chamical y habían sobrevivido al ataque. Entonces, como ya nosotros en el 2003 habíamos tenido una vaca que había sobrevivido al ataque y era la única en antecedente, porque en el mundo yo no tenía otra referencia, no había investigador que ha hecho un seguimiento de un animal que haya sobrevivido, ¿no es cierto? Entonces en ese momento había 2 animales en La Rioja, fuimos a La Rioja, nos hicimos 1.250 kilómetros, que hay hasta Chepe primero, y después recorrer la sierra ahí, Olta y Chamical, llegando hasta Chamical. En Chamical, bueno, estaban estos 2 animales, pero cuando llegamos a Chepe, a unos 15 kilómetros afuera de Chepe, hay un pueblo que se llama Santa Cruz, sí, Santa Cruz, y ahí en uno de los campos habían mutilado un animal. Fuimos al lugar y, bueno, una espesura realmente de lo que era el lugar donde lo habían mutilado el animal, que una arboleda muy baja, muy casi impenetrable. En algunos lugares tuvimos que ir gateando porque eran unos huecos que había que meterse por abajo arrodillado hasta llegar al animal. Llegamos al animal. Bueno, ahí constatamos que estaba mutilado como los demás animales, incluso, y esto no lo dije en el programa, Gustavo, que aparentemente lo habían arrojado desde una altura, porque primero el animal no podía llegar de esa manera, semejante peso, porque más o menos estaba en 350 kilos, 400 kilos, ese animal no podía haber llegado como nosotros llegamos, porque nosotros nos tuvimos casi en cuclilla en algunos lados y de rodilla en otro para llegar al animal. No había forma de penetración, pero sí en la parte de arriba había ramas quebradas y por debajo del animal estaban las ramas de los árboles estos que... Mirá vos. Entonces tuvimos la certeza que lo habían tirado al animal de arriba, ¿no? Qué O sea que bárbaro. el fenómeno es aéreo, digamos, para poner el paréntesis, un fenómeno aéreo. Salimos de ese lugar y me llamó la atención que era un vacuno del Paul Hereford, del llamado Pampa, que nosotros llamamos el Pampa Colorado, que le llamamos acá en Entre Ríos, y en otros lados también le dicen lo mismo. Cuando llegamos, volvimos a la estancia, al casco de la estancia, y le pregunté al muchacho que estaba, porque estaba solo este muchacho, y le pregunté por qué, de dónde habían sacado ese animal, porque yo los otros animales que veía ahí no eran de la misma raza, porque ahí hay, digamos, ahí generalmente hacen cruzas con el charolay, con el cebú, con otros animales por la zona, por la rispidez de la zona, por la geografía de la zona, porque es empedrado y es dura la tierra, entonces necesita animales fuertes para que sobrevivan, sobre todo, digamos, en esos tiempos no llovía, el clima estaba muy, muy complicado en La Rioja, no tenían agua, los arroyos estaban secos, y bueno, le pregunté por qué ese animal, que me llamó la atención, que era distinto, que era un pampa colorado, que no había visto en esa zona. Y me dice, no, pasa que ese animal lo trajimos de otro lado, me dice el muchacho. Fue una partida de animales que quedó ese solo animal porque
los demás los llevamos para otro lado, bueno, pero ese animal quedó ahí y los otros los sacamos del campo, me dijo. Y le digo, ¿y de dónde lo trajeron? De Entre Ríos, de las islas Lechiguana, del sur de la provincia. Entre Ríos más o menos está entre Gualeguay y Gualeguaychú, las islas Lechiguana, que es al sur, ya en el delta del Paraná, acá, ¿no? Y las mutilaciones se habían dado en ese año sobre esa línea, digamos, de Entre Ríos, donde yo sabía por referencia que Paranacito y la Lechiguana habían mutilado animales. Entonces, mi pregunta era, ¿casualidad que hayan ido a mutilar a La Rioja un animal que había estado, digamos, prácticamente había nacido en Entre Ríos, en el sur de Entre Ríos, y todo su tiempo había estado criado ahí en ese grupo de animales o en esa manada de animales, y la llevaron de ahí porque se habían inundado los campos que ellos arrendaban. Esa fue la salvedad del traslado de los animales. Los animales siempre estuvieron ahí, pero cuando vino esta cuestión climatológica del año 2007, que hubo inundaciones en el sur de Entre Ríos y bueno, hubo un montón de problemas climatológicos, llevaron a estos animales porque los campos se habían inundado y los llevaron, el dueño era de La Rioja, tenía campo en La Rioja y lo trasladaron allá. Por eso yo digo, o sea, es casualidad que este animal, después de la oleada mutilatoria en Entre Ríos, vayan y mutilen solamente en esa zona a ese animal, ¿no es cierto? Es muy determinado eso, es como una agenda. Y al menos es llamativo, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué queda, digamos, de rescatar sobre los datos? Hay una eventualidad cierta de que posiblemente haya una preselección de animales. Yo no me la creo que sea algo fortuito, ¿no es cierto? No. Y encima todavía estén mutilando en esa zona y me voy y me encuentro que los otros animales que habían mutilado eran cruza con cebú, los que habían sobrevivido eran cruza con cebú, eran dos animales jóvenes de 1 año y medio, más o menos tenían, y otro, los de Olta también eran animales viejos, eran vacas viejas, vacas lecheras viejas, que estaban allá arriba en la sierra, ¿no es cierto? Ninguno se condecía, digamos, con este tipo de raza, las había en otros lados. Había, yo recuerdo de que pasamos, no me acuerdo, una localidad entre Chepes y Olta, que había animales de raza Paul Hereford en un establo ahí, una partecita, había, no sé, 20, 30 animales ahí, y paramos para montar, ¿no? Ahí no habían tenido mutilaciones. Y en esa pregunta me lleva a mí que habían mutilado un caballo en esa zona. También, que también otra particularidad, también porque ahí testigos hablaron, no pude localizar el caballo también. Pero en definitiva, es lo que me preguntaba Gustavo. Si me preguntan hoy si hay una preselección o un seguimiento de alguna raza animal, yo creería que sí, no solamente por eso, sino porque también hay muchos animales que han mutilado que son domésticos, la mayoría, alguna vaca que ha sido criada a mamadera, 2 animales que pude acceder que fueron creadas prácticamente como un perro, por decirte así, porque la llamaban, venía y se la mutilaban prácticamente en el patio de la casa. Una chancha, famosa chancha Victoria, ahí también a 12 metros de la casa la mutilaron y sobrevivió al ataque también, y era una chancha criada mamadera de chiquita, que era también como un perrito que los chicos jugaban y la tenían, era el único porcino que había sido domesticado, porque había muchos porcinos, pero era el único yo diría una docena de chanchos adultos que había sido domesticado y atacaron justamente a esa. Con las mismas características de las vacas, quijada, huesoioides, ano, boca. No, en la chancha fue la quijada y la oreja. Digamos que pudo zafar el ojo, pero tenía un principio mutilatorio,
tenía un rastro filo cortante en el ojo izquierdo. Después sí tenía un seccionamiento desde, digamos, la trompa del animal, casi a la mitad, diría, hacia la carretilla izquierda, perdón. Hacia la carretilla izquierda, donde había seccionamiento de dientes también. Había, por ahí, si ustedes hubiesen visto, ustedes que son químicos, y digo esto por una particularidad que le voy a explicar, en la observación se podría haber hecho algún análisis porque no estaban cortados filo cortante los dientes, sino que como estaban destruidos por un ácido, digo yo, ¿no? Una cuestión así, y en algunos casos eran muy lisos y en otros casos estaban como derretidos, por así decirlo, a los dientes.